Bueno, ya se acaba de habilitar la grabación. Me presento nuevamente. Mi nombre es Alejandra, soy licenciada en nutrición y también docente universitaria en la carrera de la licenciatura en nutrición, en la Escuela de Nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas. Como en cada encuentro, voy a compartir pantalla para poder hacer un poco más dinámica esta presentación, para que de esta manera todos puedan ir visualizando, ¿sí?, lo que voy a ir compartiendo y de esta manera promover el intercambio y la retroalimentación conjunta, ¿sí? La intención es que ustedes puedan ir aportando sus experiencias, sus inquietudes en relación a las temáticas que vamos a ir abordando en el transcurso de la mañana, ¿de acuerdo? Yo una vez que comparta pantalla ya no los voy a poder ver, por lo tanto les sugiero que si tienen alguna duda, directamente activen el micrófono, ¿sí? Y tampoco voy a poder estar atenta a las nuevas personas que se van conectando para dar la admisión, ¿sí? Así que bueno, ahí voy a apelar a la ayuda de Mariano y sus colaboradores para que me asistan en esto, ¿sí? Ahora voy a compartir pantalla y les pido que ustedes me avisen si ven todo correctamente, ¿de acuerdo? Ahí se ve perfecto, Ale. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Ahí Dale. estoy viendo que algunos están en la calle, súper abrigados. Así que, bueno, qué tema oportuno el que vamos a compartir hoy, porque en este tercer conversatorio de alimentación saludable en la tercera edad, vamos a abordar el consumo de granos integrales, ¿sí? Sabemos que son alimentos que propician preparaciones calentitas, preparaciones sabrosas y que muy bien nos pueden acompañar con este clima más frío, ¿sí? En nuestro tercer conversatorio vamos a trabajar, ¿sí?, el taller que se llama El poder de los granos. Recuerden que este sería nuestro último taller virtual previo a la clase de cocina que vamos a compartir el próximo viernes, ¿sí? En esta primera parte de los talleres que hemos estado compartiendo, teníamos como objetivo promover o estimular el consumo de alimentos fuente de fibra alimentaria, ¿sí? Recuerden que nuestros antecedentes como consumidores y de acuerdo a las distintas encuestas que se han realizado en nuestro país, como la encuesta nacional de factores de riesgo en el año 2019 y la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, las ENIS, realizadas también en el 2019, arrojaron datos interesantes respecto a los patrones alimentarios de nuestra población, ¿sí? Hay datos a nivel nacional y hay algunos datos a nivel local, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que nos caracteriza como consumidores en nuestro entorno? Es el bajo consumo de alimentos fuente de fibra alimentaria. Sabíamos que la fibra alimentaria son componentes estructurales de todos los alimentos que forman parte del reino vegetal, ¿sí? Por lo tanto, desde el primer taller que hemos compartido, la intención es transmitirles cuáles son estos alimentos fuentes de fibra para intentar estimular el consumo y aumentar el aporte de estos componentes en nuestra alimentación diaria, ¿sí? En el taller del viernes pasado hablamos sobre la importancia de incorporar vegetales y frutas en su amplia variedad como alimentos con un alto aporte de fibra. El otro grupo de alimentos con un alto aporte de fibra corresponde a los granos, preferentemente granos integrales.
nosotros estamos ubicados en este tercer conversatorio, el poder de los granos. Bien, a modo de resumen, ¿sí? Podemos visualizar en esta imagen cuáles son los alimentos con mayor aporte de fibra alimentaria, ¿sí? Habíamos dicho la importancia de sumar vegetales, de sumar frutas, principalmente vegetales y frutas de estación, consumiéndolos lo más entero posible. Es decir, conservándole su cáscara, conservándole su pulpa, los ollejos que poseen estos alimentos, como así también sus semillas si son comestibles. También el segundo grupo que aporta en una muy gran cantidad fibra alimentaria está representado por los granos de cereales y legumbres, preferentemente en su versión integral, ¿sí? Y todos los derivados de estos alimentos que se preparen con la incorporación de algunos de estos alimentos como ingredientes principales de nuestra elaboración, ¿sí? Bien, en este tercer conversatorio vamos a poder trabajar juntos cuál es la importancia de la incorporación de los granos integrales, ¿sí? A nuestra alimentación diaria. De qué manera lo podemos preparar, de qué manera podemos conservar estos granos integrales para su posterior consumo y también como una estrategia para poder evitar la pérdida de nutrientes y también para poder ahorrar en términos de tiempo dedicado a la preparación de estos alimentos, como así también ahorrar dinero pudiendo adquirir estas variedades en compras a granel. Y también vamos a compartir juntos diferentes ideas de cómo poder sumar estas variedades de alimentos a nuestras preparaciones diarias. Sabemos que los cereales y las legumbres reciben este nombre al conjunto de semillas, ¿sí? Semillas comestibles de las plantas, leguminosas o gramíneas respectivamente, ¿sí? Las legumbres son las semillas comestibles de las plantas leguminosas y los cereales son las semillas comestibles de las plantas gramíneas. Hay muchísimas variedades en relación a los granos de cereales y a los granos de legumbres, ¿sí? Esta amplia variedad de la oferta de estos alimentos va a depender mucho de la producción local, como así también de las características del suelo, del clima, que van a posibilitar la incorporación de algunas variedades por sobre otras en cuanto a la producción nacional, ¿sí? Dentro de los cereales podemos mencionar lo de consumo más habitual o lo que quizás más familiares nos resultan porque lo hemos probado en algún momento, porque sabemos de alguna receta que los incluye, porque forman parte de nuestra dieta diaria, porque los escucho, que lo promocionan mucho, bueno, y de esa manera lo vamos conociendo. Entre los cereales más familiares o más comunes que podemos encontrar en nuestro medio se encuentra el avena, arroz, amaranto, el cañiguá, la cebada, el centeno, el maíz, el mijo, el trigo burgol, el trigo sarraceno y la quinoa. Dentro de estas variedades más generales también hay distintas subvariedades en cada uno de ellos. Un ejemplo lo podemos citar con el arroz, que encontramos el arroz yamaní, que encontramos el arroz integral, que encontramos el arroz blanco, encontramos el arroz salvaje, el arroz negro, ¿sí? Dentro de lo que es el trigo, bueno, van a ver que tenemos el trigo candeal, tenemos el trigo burgol, el trigo sarraceno. Fíjense cómo se van subdividiendo en diferentes variedades este grupo de cereales. Dentro de los granos de legumbres encontramos a los garbanzos, a las lentejas en sus diferentes variedades,
lentejas rojas, lentejas turcas, los porotos en sus diferentes variedades, la soja y la arveja seca, ¿sí? También se incluyen dentro de este grupo a todos los derivados que vamos a obtener con el procesamiento de estos granos enteros. Yo lo que les acabo de mencionar recién son granos de cereales y de legumbres enteros, pero si nosotros los procesamos y obtenemos harinas derivadas de estos granos, con estas harinas vamos a poder elaborar una infinidad de productos alimenticios que también van a formar parte de estos grupos de cereales y legumbres, ¿de acuerdo? Lógicamente, las propiedades nutricionales van a cambiar muchísimo de acuerdo al grado de procesamiento que han tenido estos granos considerados granos crudos o granos enteros. ¿Hasta aquí vamos? Bien. Ahora bien, ¿por qué es importante incorporar cereales y legumbres a nuestra alimentación diaria? ¿Sí? Acá quiero hacer un paréntesis antes de mencionar las propiedades que nos aportan este grupo de alimentos, ¿sí? Sabemos que los cereales y las legumbres están como en el ojo de la tormenta, por decirlo de alguna manera. Hay muchas publicaciones, hay muchos mensajes contradictorios respecto a si hay que consumirlos, si no hay que consumirlos. Hay muchas estrategias alimentarias en donde buscan eliminar el consumo de estos alimentos en la alimentación diaria, ¿sí? Sabemos que una estrategia alimentaria basada en una dieta cetogénica o en una dieta reducida en hidratos de carbono, se limita mucho la cantidad de alimentos de estos grupos a incorporar diariamente, ¿sí? Incluyendo otros alimentos fuentes de hidratos de carbono o almidón. Particularmente también en relación a muchas enfermedades surgen un montón de inquietudes respecto al consumo de estos cereales y legumbres. La intención de este encuentro es poder despejar dudas, poder llevar tranquilidad a quien consume este grupo de alimentos y darles también herramientas para que ustedes puedan elegir la mejor variedad de alimentos dentro de este grupo de cereales y legumbres, ¿sí? Siempre pensando en elegir la mejor variedad partiendo de la composición nutricional y del impacto que ese alimento pueda tener en nuestra salud integral, ¿sí? Sabemos que en el marco de una alimentación saludable, una alimentación que incluye a todos los grupos de alimentos, podemos incorporar diariamente cereales y legumbres. ¿Cuáles son los nutrientes que nos aporta la ingesta de estos alimentos? Bueno, son fuente de fibra alimentaria, ¿sí? Sobre todo aquellas variedades de cereales y legumbres enteros o integrales. Aportan almidón como principal hidrato de carbono, aporta muchas vitaminas, sobre todo las vitaminas del complejo B, como la B1, la B2, la B3, la B6, la B9, pero todas estas vitaminas las conocemos como vitaminas del complejo B. También aportan vitamina E, ¿sí? Sabemos que estas vitaminas están muy vinculadas a lo que es mejorar el funcionamiento interno de nuestro organismo, mejorando los procesos para obtener energía, promoviendo una mejor integridad en nuestras células y en todas las estructuras formadas por células. A su vez también favorecen la sensación de mayor sensación de energía, de vitalidad, de concentración.
sabemos que incorporar alimentos que aporten vitaminas, el beneficio siempre va a ser positivo para nuestra salud. También aporta muchos minerales, principalmente el hierro, el zinc, el calcio, el selenio, el fósforo, el magnesio y el potasio. Estos minerales, en líneas generales, se encargan de protegernos contra posibles anemias por déficit de hierro, están vinculados al mantenimiento y a la secreción de hormonas, al mantenimiento de las estructuras de nuestras células, facilitan la síntesis, forman parte de la síntesis de numerosas hormonas y estructuras, participan en la contracción de nuestras fibras musculares, favorecen a fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? A mantener la concentración, a mantener una sensación de estar activos, enérgicos, ¿sí? Y también están vinculados a la estructura de nuestras células y de nuestros huesos y de nuestros músculos, ¿sí? Fíjense cómo muchos beneficios se van compartiendo entre estos nutrientes, como así también muchos de estos nutrientes también se encuentran presentes en otros alimentos que eran importantes incorporar diariamente, como los vegetales y como las frutas. También los granos de cereales y legumbres aportan proteínas, si bien no es un aporte grande que hacen de proteínas, pero en comparación con el almidón hay más concentración de almidón que de proteínas en los granos de cereales y de legumbres. Pero ese aporte proteico es interesante, hay una buena calidad de aminoácidos, por lo tanto, aportan beneficios respecto al mantenimiento de nuestras estructuras corporales. También aportan grasa, que son muy saludables para nuestra salud integral. Aportan antioxidantes, como todo alimento de origen vegetal, tienen un buen aporte de antioxidantes. Y además, a diferencia de los vegetales y de las frutas, los cereales y las legumbres aportan mucho valor energético, ¿sí? ¿Por qué? Porque son alimentos que tienen poca cantidad de agua y tienen una mayor cantidad de almidón. Esta relación, que es diferente en las frutas y en los vegetales, hace que el aporte de energía de los cereales y los legumbres sea un poco mayor si la comparamos con los vegetales, con las verduras, con las hortalizas y con las frutas en general, ¿sí? En líneas generales, los cereales y las legumbres como granos enteros aportan toda esta riqueza nutricional. Pero es importante hacer una aclaración, ¿sí? Hay muchos productos alimenticios que se fabrican partiendo de cereales y de legumbres, ¿sí? Y en esa intervención de la industria alimentaria, en esos productos se le agrega grandes cantidades de azúcar, se le agrega gran cantidad de sodio y se le agrega gran cantidad de grasas, ¿sí? Por ejemplo, en los medallones prefritos de de las legumbres, por ejemplo, en los cereales para desayuno, por ejemplo, en los copos también de cereales para desayuno, por ejemplo, en los productos de manufactura, de bollería, de factura, de panificados, en donde se le agrega gran cantidad de sal, azúcar y grasa en la elaboración. Estos alimentos derivados no son granos enteros, son alimentos que partieron de un grano que fue triturado, un grano que pasó por un proceso de molienda, un grano que se combinó con otros ingredientes, por lo tanto, cuidado si vamos a sumar estos alimentos a nuestra dieta diaria, porque el contenido nutricional
varía mucho en relación a lo que nos aporta los cereales y las legumbres enteras, ¿de acuerdo? Para entender un poquitito toda esta riqueza nutricional que mencionábamos recién, vamos a tratar de conocer juntos la estructura de un grano entero, ¿sí? Este es una imagen que representa el grano de un cereal, ¿sí? Alejandra, discúlpame, te molesto un segundito. Sí. Vos sabés que Genoveva Ortiz y Gloria Minero como que levantaron las manos. Recuerden, no lo estoy viendo. Pero por eso te digo, recuerden, chicos, que digamos, no, Alejandra no lo ve, si quieren habilitar el micrófono, como yo ahora estoy haciendo, le molestan un segundito, le hacen la pregunta y después vuelven a cerrar el micrófono. Ella no lo puede ver a ustedes, ¿sí? Si quieren preguntar algo, Genoveva o Gloria, le preguntan, aprovechen ahora antes de que siga Alejandra con el tema. Total. Habiliten el micrófono, preguntan y después lo deshabilitan. Toqué la mano, fue sin querer, perdón, fue sin querer. Bueno, no te preocupes. Disculpe, Alejandra. No, por favor. No, seguí entonces, Alejandra, no hay problema. Pero eso les digo a todos, el resto que quiera preguntar, Alejandra no lo está viendo, entonces habilitan 2 segundos el micrófono, consultan y después lo vuelven a apagar. Ustedes, si lo necesitan, pregunten tranquilos. Acá el espacio está para que entre todos podamos construir aprendizajes y poder juntos despejar dudas, ¿sí? Sobre todo con este grupo de alimentos que genera mucha controversia por todo lo que se dice, por todo lo que se lee en relación a ellos, ¿sí? Ahora bien, arrancábamos el taller diciendo que es importante consumir por la riqueza nutricional granos de cereales y legumbres enteros. Acá yo les presento la imagen de un grano de cereal como para conocer un poquito la estructura, pero el grano de legumbre no dista mucho en su estructura, ¿sí? Salvo algunos detalles propios de la forma de la semilla y algunas características puntuales. Pero en líneas generales lo que ustedes van a ver, ¿sí? Es que todo grano tiene una parte externa, que es lo que le estoy marcando acá con la flechita, que es el salvado, o es la capa más externa, o es esa pielcita que nosotros observamos en la semillita de nuestro grano entero, ¿sí? Esta capita externa llamada salvado contiene mucha cantidad de fibra alimentaria, ¿sí? Contiene muchas vitaminas, sobre todo las vitaminas del grupo B, muchos antioxidantes, ¿sí? Que se agrupan bajo el nombre de fitonutrientes, y tiene también una muy rica concentración de minerales, ¿sí? Fíjense todas las propiedades nutricionales que se encuentran en la capa externa o en el salvado de nuestro grano. La estructura más interna, ¿sí? Lo que vendría a ser la pulpa de nuestro grano entero, está representada por el endospermo, ¿sí? Que es el almidón, básicamente está representado en su mayor proporción por el almidón, ¿sí? O el hidrato de carbono, que es la parte, digamos, comestible, más densa de la estructura del grano, ¿sí? Alejandra, te hago una preguntita. Por ejemplo, cuando yo compro un pan y me dicen, ¿hay diferencia entre lo que es salvado a lo que es integral? Bien, ahí te voy a responder la pregunta más adelante, ¿sí? Porque eso se relaciona con otros conceptos que ya lo vamos a trabajar. Pero ya me estoy anotando esa pregunta, diferencia entre salvado e integral. Gracias. Perfecto, muy amable. Entonces, el salvado es la parte más externa. Después la parte más interna o central de la estructura de nuestro grano está representada por el endospermo, digamos, es el nombre más técnico que recibe esta porción del grano. ¿Qué nutrientes aporta el endospermo?
Bueno, aporta principalmente almidón y también aporta proteínas en forma de gluten, ¿sí? Van a ver que hay muchos cereales que aportan, que tienen la capacidad de aportar gluten o de formar gluten durante el proceso de panificado, ¿sí? Sobre todo el trigo, avena, cebada y centeno. Los alimentos que son sin TAC, es decir, que no aportan gluten o que no tienen la capacidad de formar gluten durante la panificación, ¿sí? El aporte de proteínas es menor si lo comparamos con un grano que sí lo aporta, ¿sí? Y por último vemos esta estructura más chiquitita que se llama germen, que es la porción que le permite a este grano crecer, desarrollarse, reproducirse, ¿sí? El germen aporta grasa, principalmente grasa saludable, como ser las grasas insaturadas, ¿sí? Que son grasas que son muy saludables para toda nuestra salud cardiovascular y para nuestra salud neuronal. También aportan vitaminas del grupo E, ¿sí? Vitaminas E, aportan también antioxidantes, minerales y vitaminas del grupo B, ¿sí? Como el germen aporta grasa de buena calidad, aporta la vitamina E en este sector, ¿sí? Porque la vitamina E es una vitamina que necesita de las grasas para poder movilizarse, ¿sí? Por eso no está la vitamina E en el salvado, ¿sí? Porque no hay grasa, la grasa está en el germen, ¿sí? Esta es la estructura completa de un grano entero. Fíjense que se corresponde con toda la riqueza nutricional que mencionábamos en la diapositiva anterior. ¿Se acuerdan? Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios para la salud el incorporar estos alimentos, ¿sí? Cereales y legumbres preferentemente integrales? Reducen los niveles del colesterol considerado malo, ¿sí? Porque reducen la absorción de estos nutrientes, aumentan los niveles del colesterol bueno, es decir, que reducen la absorción del colesterol malo, pero favorece la circulación del colesterol bueno, reduce los niveles de insulina en sangre, ¿sí? No genera estos picos de aumento de la glucosa que desencadena aumento de los niveles de insulina en sangre de manera tan brusca, ¿sí? Disminuye la presión arterial y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Por su amplia riqueza en vitaminas, por su amplia riqueza en minerales, por su amplia riqueza en antioxidantes, favorece el sistema inmunológico y eso también está relacionado con la reducción de los niveles de colesterol malo y de los niveles de insulina en sangre, ¿sí? Decíamos que los granos enteros aportan mucha fibra alimentaria, por lo tanto, eso también se relaciona a una mejor salud intestinal, a reducir los niveles de insulina en sangre, ¿sí? Porque regulan los picos de secreción de los picos de glucemia después de la ingesta de estos alimentos y particularmente en la población de niños y adolescentes favorece un adecuado crecimiento y desarrollo, ¿sí? A su vez, el consumo de estos alimentos va a generar saciedad. ¿Por qué? Porque aportan mucha fibra alimentaria y porque aportan almidón, ¿sí? A su vez son alimentos muy versátiles de preparar, son alimentos rendidores, si necesitamos elaborar preparaciones abundantes, copiosas, saciantes para todo el grupo familiar. Son alimentos de fácil utilización y conservación, ¿sí? Por lo tanto, todos estos beneficios
culinarios sumados a los beneficios nutricionales que aporta, los constituyen como alimentos muy importantes para incorporar y promover una adecuada salud integral, ¿sí? Ahora bien, siempre la pregunta que surge cuando uno promueve el consumo de un alimento es, bueno, ¿cuánto tengo que comer de este alimento para no perjudicar mi salud? ¿Sí? Bueno, las guías alimentarias, ¿se acuerdan esas guías alimentarias que yo les había compartido en el primer taller? Que para los nuevos que se conectaron, estas guías alimentarias constituían un manual, ¿sí? En donde se puede visualizar distintos mensajes de alimentación saludable, ¿sí? El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ¿sí? Generaron, digamos, la apertura de este manual y realizaron una adaptación a un manual para la alimentación de personas mayores, ¿sí? De adultos mayores. ¿Para qué? Para tratar de adecuar los mensajes que dice las guías alimentarias para la población argentina a la población específica de adultos y adultos mayores, ¿sí? Dentro de los mensajes que aporta este manual para mejorar nuestra selección alimentaria y nuestra calidad de alimentación en general, podemos ver que el mensaje número 8 está relacionado al consumo de legumbres y cereales. Estas guías proponen consumir diariamente legumbres y cereales, preferentemente que sean integrales, ¿sí? ¿Qué significa que sea un grano integral? Bueno, que contenga todo el grano entero, ¿sí? Que un grano sea integral significa que ese grano conserva el salvado, el endospermo y el germen, ¿sí? Generalmente lo que se propone con este mensaje es que no solo consumamos el grano entero que conserve el endospermo, el germen y el salvado, sino que también los productos alimenticios elaborados a partir de estos granos sean con granos enteros. Es decir, si vamos a fabricar una harina con estos granos, que esta harina contenga también el salvado, ¿sí? Que es la famosa harina integral, ¿sí? Lamentablemente la industria alimentaria, a través del proceso de la molienda de estos granos, elimina el salvado, elimina el germen y solo se procesa el endospermo, que aporta almidón y aporta gluten. Y con eso se fabrican las famosas harinas blancas o harinas refinadas. Fíjense cómo estas harinas refinadas empiezan a tener un aporte nutricional mucho más bajo en relación al grano entero, porque ya no es el grano entero, sino que en esta molienda el grano fue deprovisto de un montón de sus estructuras y solo se procesa el endospermo, que aporta almidón y gluten, ¿sí? Por lo tanto, retomando la recomendación del manual de alimentación para personas mayores, que es una adaptación de las guías alimentarias para la población argentina, es importante incorporar legumbres y cereales preferentemente integrales. ¿Qué significa incorporar granos de legumbres, granos de cereales enteros, o bien las harinas que se obtengan de estos granos, pero que sean harinas del grano entero? Es decir, que se procese todo el grano para obtener la harina que voy a utilizar para elaborar mis panificados o mis amasados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, de acuerdo. Bien. Ahora bien, ¿cuánto es lo que deberíamos consumir para evitar riesgos para nuestra salud? Bueno, las guías alimentarias proponen consumir al menos 4 porciones al día de estos grupos de alimentos. Una porción equivale a un bollito de pan tipo mignon o a una rebanada de pan tipo molde, ¿sí? Que es ese pan casero, que es un pancito un poquito más, es una rebanada un poco más grande, ¿sí? O bien se puede representar una porción a medio plato en cocido de legumbres o de cereales o medio plato de pastas, ¿sí? Pero bueno, hablo en potencial, en este caso, de las porciones, porque en realidad la cantidad exacta o aproximada que deberíamos consumir de este grupo de alimentos va a depender de las necesidades que tenemos cada uno de nosotros en función de nuestra edad, en función de nuestro sexo, en función del estado nutricional, en presencia de antecedentes de salud o el riesgo de desarrollar algún problema de salud. Depende también las cantidades, si estamos realizando o no actividad física, con qué intensidad, cuántas veces a la semana realizamos actividad física y también la cantidad a consumir de estos alimentos va muy de la mano con los hábitos de alimentación general que tenga una persona en el transcurso de su día, ¿sí? Entonces las cantidades muchas veces no son exactas de una persona a otra, a diferencia de las frutas y de los vegetales, en donde sí toda la población debería sumar un plato de vegetales al día más 2 a 3 frutas diarias. En el caso de los cereales y en el caso de las legumbres va a depender mucho también de estas cuestiones más nutricionales, antecedentes de salud y actividad física. En líneas generales, en el marco de un plan de alimentación saludable, con un aporte equilibrado y variado de alimentos, yo les sugiero a mis pacientes que incorporen granos de cereales y granos de legumbres ocupando 1/3 del plato, ¿sí? Es una manera gráfica, es una manera visual de poder registrar mejor cuánto consumir, ¿sí? Vamos a agarrar nuestro plato tradicional, nuestro plato playo de uso habitual, ¿sí? Tratando que nuestro plato tenga un diámetro entre 20 a 23 centímetros, ¿sí? Hago esta aclaración porque hay platos de 30 centímetros de diámetro y llenamos todo ese volumen con alimentos. Por eso hago la aclaración del tamaño promedio de un plato tradicional, que va entre 20 a 23 centímetros de diámetro, ¿sí? Vamos a tratar que de ese volumen del plato, ¿sí? Que acá nosotros está representado en celeste, vamos a tratar que un cuartito a 1/3, es decir, un cuartito de ese plato o un poquito más de un cuarto, que sería 1/3, esté representado por cereales o legumbres en su versión integral, ¿sí? Lógicamente vamos a tratar siempre de priorizar granos enteros o bien derivados obtenidos de estos granos enteros, como por ejemplo panificados, amasados, pastas elaborados con harinas integrales, ¿sí? Estos alimentos siempre van a estar, como fíjense que de la proporción del plato ocupan 1/4 del plato estos alimentos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tratar siempre de acompañarlos con vegetales o frutas o algún alimento que nos aporte proteínas, ¿sí? Esta combinación permite no solo llenar nuestro plato,
sino también aportar mayor riqueza y variedad nutricional y también favorecer a un buen valor de saciedad, ¿sí? Necesitamos siempre terminar satisfechos con nuestras comidas. Si nos quedamos con hambre, esa deuda de hambre se paga con alimento en algún momento posterior, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a comer, tenemos que procurar de quedarnos satisfechos y la mejor manera de lograr esa saciedad es incorporando estos granos integrales combinados con vegetales o frutas y alimentos que aporten proteínas. Si podemos, vamos a condimentar esa preparación con aceite de oliva o bien, dependiendo la preparación que sea, le podemos agregar aceitunas o le podemos agregar palta o le podemos agregar un poquito más de pescado. ¿Para qué? Para aportar grasa de buena calidad para nuestra salud integral, ¿sí? Dependiendo la preparación que sea, ¿sí? Vamos a ver cuáles de todo esto elegimos para acompañar a estos alimentos, ¿sí? Seguramente si estamos preparando algo para consumir como desayuno, como merienda, como colación, posiblemente los acompañemos con frutas y algún lácteo o huevos. Si estamos pensando en preparaciones para el almuerzo o para la cena, posiblemente a estos alimentos los acompañemos con vegetales, con huevos, con quesos o alguna carne magra, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Es decir, que las grasas de los animales no es una grasa saludable. La grasa, el pescado sí aporta grasa de buena calidad. La grasa de las carnes rojas, del cerdo, del pollo, es una grasa que tiene otra composición. No es que sea mala, sino que es otra la calidad nutricional, ¿sí? ¿Por qué? Porque aporta otro estilo de ácidos grasos. En el caso de los lácteos, leche, yogur, quesos, en el caso de las carnes de pollo, carne de vaca, carne de cerdo, la grasa que predomina es una grasa más saturada, ¿sí? En cambio, el pescado, el huevo, los frutos secos, la aceituna, el aceite de oliva, la grasa es más bien grasa insaturada, ¿sí? Estas diferencias hacen que el beneficio nutricional sea distinto. Nosotros tenemos que tratar de sumar más grasa insaturada, ¿sí? Porque el aporte de grasa saturada ya lo hacemos al consumir carnes o derivados de la carne, ¿sí? Y lo que nos estaría faltando es la grasa insaturada. Por eso es importante sumar aceite de oliva, aceitunas, frutos secos, semillas a nuestra alimentación diaria, ¿sí? Porque aporta otra calidad de ácidos grasos, ¿sí? Que se relaciona con beneficios como ser beneficios de aportar nutrientes que favorecen como antioxidantes, nutrientes que favorecen a nuestra salud neuronal, nutrientes que aportan también, grasa que aportan vitamina E, que es muy importante también como antioxidantes. Son grasas que tienen un nivel de inflamación mucho más bajo en comparación con grasas más saturadas, ¿sí? Sí, gracias. Bien, entonces, para ir cerrando esta parte de la presentación, lo importante es cuidar la porción que vamos a consumir, ¿sí? Por lo tanto, en líneas generales, yo suelo sugerir en la consulta que no consuman cantidades superiores a lo que entraría en un cuartito o un tercio de su plato
pensando, ¿no?, en granos y legumbres integrales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Esta medida gráfica intento transmitirla de esta manera. ¿Por qué? Porque no es cómodo ni práctico estar transportando la balanza a todos lados para pesar y medir los alimentos que vamos a consumir. Por lo tanto, tener este registro visual usando el plato como referencia ayuda mucho a organizar y armar ese plato, no solo en las preparaciones que hacemos en nuestro hogar, sino también cuando salimos a comer afuera y estamos quizás en algún diente libre en donde nos podemos armar el plato a nuestro antojo, ¿sí? Entonces, tener una referencia estándar respecto a cantidades ayuda a facilitar el registro visual, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de elegir alimentos o productos elaborados con granos integrales? Y acá retomo un poco la pregunta que me había hecho la compañera al principio, ¿sí? Respecto a la diferencia entre salvado e integral, ¿sí? Lo importante es que a la hora de elegir siempre tratemos de comprar alimentos que estén adecuadamente envasados, o sea, granos de cereales, granos de legumbres adecuadamente envasados, o sea, que la bolsa no tenga perforaciones, que la bolsa no esté inflada o hinchada, que eso me pueda anticipar algún tipo de contaminación, que no haya presencia de insectos ni de partículas extrañas en ese envoltorio, ¿sí? Si vamos a comprar alimentos derivados de estos granos de cereales, también trato de ver en qué condiciones se encuentra el packaging de este producto para tratar de asegurarnos la inocuidad de este alimento y también reducir el riesgo de posibles contaminantes. Si vamos a comprar granos enteros o derivados de estos granos como salvado o como harinas, a granel, tratar de ir a un negocio que sea de confianza, en donde se respeten las medidas de higiene y las medidas de sanidad, donde estos alimentos no estén en contacto con el suelo, sino que estén bien resguardados para evitar la contaminación cruzada de un alimento con otro, ¿sí? Una vez que nos aseguramos que el entorno sea un entorno higiénico, que el envase sea un envase que está entero y que es seguro, vamos a proceder a leer la lista de ingredientes, ¿sí? En este caso, los alimentos comprados a granel no tienen lista de ingredientes. ¿Por qué? Porque los compramos sueltos. La lectura de la lista de ingredientes o la lectura del etiquetado nutricional lo vamos a hacer en aquellos productos que vienen envasados, ¿sí? Lo importante es ver que en la lista de ingredientes, siempre los ingredientes que se mencionan van a estar ordenados de mayor a menor cantidad. ¿Qué significa esto? Que si yo adquiero un producto, el primer ingrediente que figura en esa lista es el ingrediente que predomina en ese alimento y en orden decreciente se mencionan los demás constituyentes de ese alimento, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero comprar, por ejemplo, un pan integral, dentro de la lista de ingredientes tiene que estar la palabra integral. Por ejemplo, ingrediente harina de trigo integral, harina de avena integral, harina de centeno integral, ¿sí?
De esa manera uno va empezando a discriminar la calidad de ese alimento o de ese producto alimentario que estamos por comprar, ¿sí? Por lo tanto, primero vamos a leer la lista de ingredientes, ¿sí? Si el primer ingrediente que figura es harina de trigo, ya ahí empecemos a dudar que ese alimento no es integral, porque si no diría harina de trigo integral. Si dice harina de trigo solo, el mayor constituyente de ese producto es harina blanca. Y una harina blanca es una harina refinada, ¿sí? Recuerden la figura que veíamos al principio del grano de cereal. Cuanto más refinado es el grano de cereal, ¿sí? Le sacamos el germen, le sacamos el salvado, solo elaboramos la harina con el endospermo y con el gluten. Esa harina es una harina refinada, es una harina blanca, brillosa, pura, ¿sí? Por lo tanto, los alimentos que se preparen con esta harina van a ser alimentos refinados, ¿sí? Si yo quiero sumar el aporte de fibra y quiero consumir un producto integral, el primer ingrediente tiene que figurar como harina integral. Puede ser harina de trigo integral, harina de avena, harina de garbanzos, harina de legumbres, por ejemplo, ¿sí? La palabra integral tiene que mencionarse si yo quiero adquirir un producto integral, ¿sí? Las harinas de legumbre, ¿también son integrales? Sí, las harinas de legumbres son integrales, ¿sí? Sobre todo si el grano se procesó entero, ¿sí? Si yo al grano le saco el germen, si yo al grano le saco lo limpio al grano, ¿sí? Es una harina más refinada, pero en general las legumbres son harinas integrales. Bien. La avena instantánea. Ahí vamos con eso, ya vamos a seguir con la avena. Bien, gracias. Bien, entonces, partiendo de la pregunta de lo que dijo su compañera, la diferencia entre salvado e integral, la harina de salvado puede que esté elaborada con la parte más externa del grano, ¿sí? Y la harina integral puede estar formada por todo el grano, sí, puede tener el salvado o puede tener el germen, ¿sí? Si al grano le sacamos el germen, sigue teniendo salvado, es una harina de salvado. Si le dejamos el germen, es una harina más integral. ¿Por qué? Porque respeta toda la estructura del grano de cereal, ¿sí? Si le vamos sacando algunas partecitas, dependiendo la parte que queda, va a recibir el nombre de la harina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una harina de salvado va a tener más la corteza y la harina integral está elaborada con todo el grano en su totalidad, ¿sí? Si hay productos que pueden estar fabricados con más de un grano de cereal. Por lo tanto, estos granos de cereales deben mencionarse desde el principio, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que dicen pan con harina integral y avena. Bueno, tiene que decir, si predomina, si ese pan se elaboró en mayor cantidad con harina integral y se le agrega avena, en la lista de ingredientes debe decir harina de trigo integral, avena y después los demás ingredientes que forman ese alimento, ¿sí? Así también si tiene agregados de vitaminas o minerales para enriquecer ese producto, ¿sí? Esto es muy importante poder leer la etiqueta, ¿por qué? Porque muchas veces gastamos un montón de plata comprando panes que creemos que son integrales. Y cuando vemos la lista de ingredientes dice harina de trigo, después dice hierro, vitaminas que se le agregan, dice aceite, después dice almidón, después a lo mejor mencionan al azúcar y después al último encontramos la palabra salvado. ¿Qué significa?
que ese alimento no es integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más parecido a un producto integral está al final de esa lista de ingredientes. Por lo tanto, la cantidad que aporta de ese ingrediente es muy poquita, ¿sí? Entonces, de ahora en más vamos a analizar la etiqueta del producto para tratar de identificar que los alimentos que estén en primera línea dentro de la lista de ingredientes sean los alimentos más integrales, ¿sí? En este sentido, siempre en las dietéticas o en los mercados saludables vamos a poder conseguir una mayor variedad de productos integrales, porque bueno, son comercios que se dedican a seleccionar y a cuidar la calidad de sus productos, ¿sí? Por ahí el supermercado tiene opciones mucho más procesadas y que se venden como integrales cuando en realidad no lo son, ¿sí? Puede que también nosotros veamos dentro de la etiqueta del producto la palabra enriquecido o fortificado, ¿sí? ¿Qué significa que un producto sea enriquecido? Significa que se le agrega ese nutriente que se eliminó con el proceso de molienda. Por ejemplo, si yo con la molienda del grano elaboro harinas y le saqué el salvado a esta harina, es una harina blanca. Entonces puede que yo en ese producto que voy a elaborar con harina blanca le agregue, por ejemplo, vitaminas. Por ejemplo, le agrego algún mineral como el hierro. ¿Para qué? Para enriquecerlo, para devolverle con ese agregado esos nutrientes que se eliminaron con el proceso de molienda, ¿sí? Y si leo la palabra fortificado, significa que le estoy sumando a ese producto un nuevo nutriente que el grano original no lo tenía. Por ejemplo, el ácido fólico, ¿sí? La harina no tiene ácido fólico o no lo tiene en grandes cantidades, pero a lo mejor yo termino elaborando un pan en donde lo fortifico con ácido fólico o lo fortifico agregándole más cantidad de hierro de la que naturalmente tiene ese grano, entonces decimos que es un producto fortificado, ¿sí? Y también es muy importante en la lectura de la etiqueta ver si tenemos que tener alguna consideración especial para poder conservar o preparar ese alimento a base de ese grano de cereal o grano de legumbres, ¿sí? Muchas veces en el mismo envoltorio se detalla cómo preparar ese grano de cereal o cómo preparar ese grano de legumbre. ¿Para qué? Para asegurar una correcta utilización de ese grano y mantener la calidad nutricional de ese grano inicial, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Ahora bien, vamos a retomar lo que planteó la compañera. La avena instantánea. La avena es un cereal, ¿sí? Qué bueno que tiene distintas presentaciones en la industria alimentaria. Lo podemos encontrar como un grano entero, ¿sí? Que son las hojuelitas de avena, o bien podemos encontrar este alimento como harina de avena, en donde al grano entero se lo procesó y se lo transformó en harina, ¿sí? Esto también nosotros lo podemos hacer en nuestras casas, ¿sí? Compramos los copos de avena, ¿sí? Y lo procesamos con una mini pimer y de esa manera podemos obtener harina de avena, ¿sí? Y ahí nos aseguramos de la calidad de ese alimento porque no le agregamos nada. Ahora bien, si uno va y compra estos copos de avena, podemos encontrar avena instantánea o avena tradicional. ¿Han visto alguna vez esta diferencia? Sí. Bien, Sí. la avena instantánea es ese copo de avena que fue sometido previamente
a un proceso de cocción, ¿sí? Es decir, que esa avena instantánea que yo compré ya fue cocida anteriormente. ¿Para qué le hace este proceso la industria alimentaria? Para mejorar la digestión de ese alimento, para reducir el tiempo de cocción y para que sea un alimento que se consuma de manera instantánea, de manera inmediata, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta nutricional de este alimento es muy distinto a la avena tradicional, que es el copo sin ningún tipo de intervención, ¿sí? ¿Qué sugiero? Sugiero que compren la avena tradicional, ¿sí? Que es el grano de avena sin ningún tipo de procesamiento. Y ese grano de avena es lo que ustedes van a usar en sus distintas preparaciones culinarias, ¿sí? Dependiendo si ustedes tienen síntomas de distensión, de hinchazón abdominal, de muchas flatulencias, esos copitos de avena tradicional se pueden remojar y cocinar para mejorar la tolerancia de ese alimento, ¿sí? Entonces, la diferencia principal es que la avena instantánea ya fue una avena que se ha cocido previamente, ¿sí? Y la avena tradicional es con el grano que no ha recibido ninguna modificación, ¿sí? Por lo tanto, el aporte de fibra es un poquito mayor de la avena tradicional y también mejora la respuesta a la insulina, la avena tradicional, en comparación con la avena instantánea. ¿Hasta ahí vamos? Sí, gracias. Perfecto. Ahora bien, después de que hemos leído la etiqueta del producto, decido comprar, por ejemplo, este paquete de arroz, o decido comprar este paquete de legumbres, o decido comprar, decido comprar quinoa, ¿sí? Distintos granos de cereales y legumbres. Bueno, vamos a tener que tener en cuenta cómo lo vamos a manipular a estos granos enteros de cereales y legumbres para tratar de conservar su calidad nutricional, ¿sí? En primer lugar, ¿cómo lo vamos a almacenar a estos granos enteros, ¿sí? Primero, elegir un lugar fresco, un lugar que no haya humedad y en donde no le dé la luz del sol. Si ya viene empaquetado, lo guardo quizás en alguna despensa o en alguna alacena que me permita buena circulación de aire, que sea un espacio sin humedad y en donde no haya luz directa del sol. Si yo lo compro a granel, tengo que tratar de asegurarme de colocarlo en un frasco que no me genere el ingreso de humedad y en donde no le dé la luz del sol, o sea, ubicarlo en un lugar para mantenerlo al resguardo, ¿sí? Tanto los paquetes envasados como los sueldos que yo compro y los voy a colocar en algún frasco o en alguna bolsa hermética, esos alimentos no tienen que estar en contacto con el suelo, ¿sí? Son alimentos no perecederos, pero se pueden contaminar y la intención es evitar toda posibilidad de contaminación de nuestros alimentos. Entonces, siempre tratar de que estén colocados en altura, libre de la presencia de insectos o roedores, y tratar de no almacenarlos en el mismo espacio que los productos de limpieza. ¿Por qué? Porque son alimentos que tienden a absorber mucho los aromas y los olores, y por lo tanto tengamos en cuenta esta indicación para evitar que se contaminen con los aromas de los productos de limpieza, ¿sí? Y además porque son productos químicos que tienden a ser nocivos al consumo humano, ¿sí? Bien. Por un lado lo almacenamos de esa manera, pero ahora bien, yo lo quiero usar a ese grano de legumbre o a ese grano de cereal que compré, que tengo ahí almacenado en mi casa. En primer lugar, vamos a higienizar nuestras manos y nuestros utensilios, ¿sí?
Esto es obligatorio siempre ante cualquier manipulación de alimentos. Después vamos a lavar estos granos con agua tibia, ¿sí? Lo vamos a colocar en un colador. Acá les voy a dar un dato. Tengan en cuenta qué tipo de colador vamos a usar, porque hay coladores que tienen los agujeritos muy grandes y hay granos de cereales o granos de legumbres muy chiquititos y se filtran rápidamente. Entonces la importancia es que sea un colador de malla bien finita, ¿sí? Cosa de que nos retengan nuestros granos de cereales y nuestros granos de legumbres. Vamos a lavar estos granos en agua tibia y lo vamos a escurrir completamente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo vamos a lavar? Bueno, vamos a lavarlo hasta que observemos que el agua sale bien clarita, ¿sí? Que no hay presencia de espuma en el agua, ¿sí? Si el agua sale con alguna tonalidad o si hay presencia de espuma en el agua, tenemos que continuar lavando estos granos para eliminarle todas las impurezas o todos los componentes que tiene pegado en su cáscara y que son componentes que pueden generar malestares en nuestra salud, que pueden generar pérdida de nutrientes y de esa manera alteran la calidad nutricional de este alimento que quiero sumar a mi dieta, ¿sí? Una vez que los lavamos, los escurrimos completamente. Una vez que quedó bien escurrido, lo vamos a remojar a este grano de cereal o a este grano de legumbres, ¿sí? Generalmente los cereales no necesitan remojo, ¿sí? Las legumbres sí necesitan remojo. ¿Por qué? Porque los granos de legumbres suelen ser granos más duros, con mayor presencia de sustancias llamadas antinutrientes, que necesitamos desactivar y eliminar para que no interfieran con nuestra salud y con todo el aporte nutricional que tienen estos alimentos, ¿sí? Ahora bien, si ustedes por una cuestión de facilitar la digestión prefieren remojar también los cereales, no está mal, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es el remojo de las legumbres, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a remojar? Vamos a usar una parte del grano en 2 a 4 partes de agua a temperatura ambiente, ¿sí? Si yo uso un vaso de grano de legumbres, voy a usar de 2 a 4 vasos de agua a temperatura ambiente para poder remojar. Siempre tratar de usar ollas o bowls bien grandes, cosa que nos permita lograr esta dilución, ¿sí? Una taza de grano en 2 a 4 tazas de agua a temperatura ambiente. En este sentido van a ver que quizás algunos granos de legumbre van a necesitar menos cantidad de agua, otros van a necesitar más cantidad de agua. Eso también va a estar muy relacionado con el tamaño del grano, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar remojando? Bueno, un mínimo de 12 horas, por lo menos 12 horas de remojo, y podemos dejar remojando hasta todo un día, ¿sí? Pero lo ideal es que por lo menos sean 12 horas de remojo. Durante ese periodo que vamos a estar remojando el grano de legumbres, tratar de ir cambiando regularmente el agua. ¿Para qué? Para ir eliminando con el agua que desechamos todas las impurezas y estos componentes considerados antinutrientes presentes en el grano entero de legumbres, ¿sí? Una vez que las remojamos y que fuimos cambiando regularmente el agua, la vamos a escurrir completamente. Acá hago un paréntesis, las lentejas rojas o las lentejas turcas, perdón, que son esas lentejas más anaranjadas,
y los porotos aduki no necesitan remojo, ¿sí? Son granos bastante fáciles de digerir, por lo tanto no necesitan este proceso de remojo previo, ¿sí? Ahora bien, remojamos nuestro grano de legumbre, lo terminamos de escurrir completamente. ¿Qué hacemos con ese grano escurrido? Lo vamos a pasar a cocinar, ¿sí? El proceso de cocción es igual tanto para cereales como para las legumbres, ¿sí? ¿Cómo vamos a cocinar nuestros granos de cereales y nuestros granos de legumbres? Usando el mismo criterio que el remojo. Una parte de grano en 2 partes de agua, ¿sí? De agua o caldo caliente, ¿sí? Si vamos a usar una taza de grano, ya sea de grano de arroz o de quinoa o de cebada o granos de lentejas o granos de garbanzo, es una taza en 2 partes de agua caliente o un caldo caliente, ¿sí? ¿Por qué vamos a cocinar a partir del agua caliente? Para evitar la pérdida de nutrientes. Cuanto más tiempo pase un alimento en el agua, más se van perdiendo, y además por las temperaturas más se va perdiendo por acción del calor algunas vitaminas, algunos minerales. Por lo tanto, es importante que la cocción parta del agua caliente para que el tiempo de cocción sea menor y con eso me limite la pérdida de vitaminas y minerales, ¿sí? El tiempo de cocción de los granos de cereales y de los granos de legumbre va a depender mucho del tipo de cereal o del tipo de legumbres. Lo importante es observar que cuando ya la pielcita o el grano se torna más transparente, ya es un grano que ha completado la cocción, por lo tanto lo podemos retirar del fuego, ¿sí? Hay algunos granos que en 10 minutos ya se completa la cocción, hay otros granos en donde necesitamos de 40 minutos a 1 hora, ¿sí? Una vez que se cocinó ese grano de cereal o ese grano de legumbre, tenemos que escurrirlo a esos granitos completamente, ¿sí? Ese grano completamente escurrido lo vamos a refrigerar, ¿sí? Si uno tiene tiempo de hacer este proceso, lo vamos a hacer y es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera reforzamos el aporte de fibra de estos alimentos, ¿sí? Una vez que cocinamos ese alimento y lo escurrimos, lo vamos a poner en la heladera al menos durante 12 a 24 horas, ¿sí? Generalmente, la importancia de esto es poder planificar cuándo vamos a consumir nuestros granos de cereales o nuestros granos de legumbres, cosa de hacer el lavado, el remojo previo con tiempo, lo cocinamos y aprovechamos toda la noche para refrigerar ese alimento y lo usamos al día siguiente para nuestra preparación, ¿sí? Si tenemos este tiempo, es importante refrigerarlo por lo menos 12 horas a todo un día en la heladera, ¿sí? Los granos cocidos que nosotros vamos a refrigerar, lo podemos, si uno no lo va a consumir en el momento, uno dice, bueno, herví los granos de cereales y los quiero guardar en la heladera porque los voy a consumir el fin de semana en el locro o en un guisito. Bueno, esos granos que ya están cocidos los podemos conservar en la heladera en un bowl con agua y se guardan de 3 a 4 días, ¿sí? Si yo lo voy a consumir en el corto tiempo, por ejemplo, mañana, entonces lo guardo sin agua por lo menos 12 horas a un día, ¿sí? Y si yo preparé en cantidad, cociné un montón de granos y los quiero congelar, los voy a escurrir, lo voy a tratar de secar con un paño lo más que pueda, lo voy a distribuir en bolsitas de 100 gramos por lo menos y
voy a esperar que se enfríe este alimento y lo voy a congelar en nuestro freezer, y el tiempo de congelado puede ser hasta 3 a 4 meses, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. Ahora bien, si yo quiero comer ese grano que lavé, que remojé, que lo cociné y que lo refrigeré, ¿sí? Lo voy a consumir y lo voy a usar en distintas preparaciones, ¿sí? Ese grano cocido que estuvo enfriándose durante 12 horas a 24 horas, lo puedo incorporar a una sopa, lo puedo incorporar a un guiso, ¿sí? Ahí ya la sopa, el guiso, el medio líquido de la sopa y del guiso se va a encargar de calentar nuevamente ese grano de legumbre o ese grano de cereal que ya está frío, ¿sí? Puedo usar ese grano frío para hacer ensaladas, ¿sí? O para elaborar hamburguesas o para elaborar albóndigas, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero hacer un puré, por ejemplo, de garbanzos o un puré de lentejas, bueno, lo puedo pisar este puré en frío y lo puedo entibiar a bajas temperaturas en la hornalla, ¿sí? Y le puedo agregar los condimentos o un poquitito de aceite para saborizar, ¿sí? Si yo quiero hacer si yo quiero hacer alguna preparación, por ejemplo, que esté grillado estos alimentos, ¿sí? Lo voy a cocinar en horno a baja temperatura. Por ejemplo, que yo con estos granos hice un puré, formé las albóndigas, formé la hamburguesa y lo mando al horno, y en horno se termina de entibiar a muy baja temperatura, ¿sí? Si no queremos consumir estos alimentos fríos, ¿sí? Si lo vamos a calentar nuevamente, lo vamos a hacer a bajas temperaturas. Recordemos que estos alimentos ya están cocidos, por lo tanto, esta nueva cocción va a servir para entibiarlos, no para cocinarlos. Por lo tanto, el tiempo va a ser muy cortito y no necesitamos de grandes temperaturas para lograr ese efecto. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Vamos. Bien. Este proceso en donde yo cociné mi grano de cereal y de legumbre y tuve tiempo y lo refrigeré para consumirlo otro día, genera lo que llamamos nosotros conceptualmente almidón resistente, ¿sí? El almidón resistente es una estructura que hace que se cuide mucho la salud intestinal, ¿sí? Es una estructura que favorece a la salud intestinal, hace que el alimento tenga un trabajo digestivo un poquito mayor. Un alimento que aporta almidón resistente es un alimento que va a disminuir o a reducir los valores de grasa en sangre, van a controlar las secreciones de insulina, ¿sí? Y van a ayudar, ¿no?, a toda nuestra salud intestinal, ¿sí? ¿Por qué decir? Discúlpame, a ver Sí. si entiendo. O sea, que es conveniente, antes de consumirlo, que por lo menos se pueda hacer esa refrigeración de 12 a 24. Muy bien, exactamente. Y esto es una indicación fundamental para los pacientes que son diabéticos o que tienen diagnóstico de insulinoresistencia o glucemias alteradas, ¿sí? Sabemos que estos pacientes, si consumen un grano de cereal o un grano de legumbre que fue remojado y que fue hervido y lo consumen inmediatamente, ese grano tiene todo su almidón ya digerido prácticamente. ¿Por qué? Porque la cocción y el remojo se encargan de ablandar mucho al almidón que aporta estos alimentos. Ahora bien, si yo, después de ese proceso de remojo, de cocción, lo enfrío,
cambio la estructura interna de ese almidón haciéndolo más resistente, endureciéndolo. Por lo tanto, ese almidón le va a generar un trabajo al estómago y al intestino muy distinto al almidón que ya estaba casi predigerido previamente, ¿sí? Por eso es muy importante poder lograr esta refrigeración previa de los granos de cereales y de los granos de legumbres, ¿sí? Les cuento un dato. Para el 1 de mayo hice guiso de lentejas, ¿sí? Por lo tanto, el guiso de lentejas lo hice el miércoles. Yo las lentejas las remojé el día lunes. El martes a la mañana las cociné y una vez que se cocinó, las escurrí y las guardé en la heladera. Todo el martes hasta el miércoles. El miércoles a la mañana, ¿qué iba haciendo con los matecitos? Iba armando la base del guiso y la carne, ¿sí? Y un ratito antes de sacar ese guiso de la hornalla, le agregué las lentejas. ¿Para qué? Para que se integre con toda la salsa, para que se integre con la carne y para que se termine de entibiar, ¿sí? De emparejar las temperaturas. Y después lo consumimos al mediodía, ¿sí? Es decir, que lo importante de estos procesos es poder planificar, ¿no? Para poder cumplir con estas etapas antes del consumo de estos alimentos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Una duda, ¿dónde encaja la polenta? La polenta es un grano de cereal, pero no es un grano entero, ¿sí? Es el producto de la molienda, ¿sí? Es el producto de la molienda. Sí, hay polenta de trigo, hay polenta de maíz, entonces de la molienda de este grano de cereal entra la polenta, ¿sí? Por lo tanto, no es un producto entero, o sea, no es un grano entero, sino es un grano obtenido de la molienda. Tam. Yo te comento algo. Sí. Sí, yo en mi caso, mira, todo al revés, porque por ejemplo la lenteja, cuando la cocinaba, no dejaba que terminara de cocinarse para después justamente ponérsela al guiso de lenteja que se termine de cocinar. Claro. O sea, todo al revés, digamos. Bueno, pero estas son oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Esto está bueno porque, bueno, vas a incorporar ahora una herramienta distinta para preparar el guiso, ¿sí? En este caso es importante quizás al agua de cocción de las legumbres y de los cereales no agregarle sal, ¿sí? Porque muchas veces estos agregados químicos lo que hacen es ablandar la estructura de nuestro grano de cereal o nuestro grano de legumbres. Entonces, tratemos de mantener la estructura lo más entera posible, ¿sí? Por lo tanto, no le agreguemos sal, no le agreguemos bicarbonato. De esa manera vamos a tratar de mantener la estructura enterita del grano, ¿sí? Y siempre la cocción que sea una cocción que quede al dente, ¿sí? Que no sea un grano que se deshace a puré, ¿sí? Sino que quede al dente y de esa manera después escurrimos, refrigeramos y continuamos la producción de la preparación que queremos hacer para ese día, ¿sí? Uno muchas veces por una cuestión de costumbre tiende a sobrecocinar los granos de cereales y a sobrecocinar los granos de legumbres cuando no es necesario, ¿sí? Tratemos de que sean cocciones que queden con cierta textura el grano, ¿sí? Un grano que está sobrecocido es un grano que no nos demanda demasiada masticación, es un grano que se rompe muy fácilmente, por lo tanto, el trabajo que le damos al estómago y al intestino es muy poco, ¿sí? Y nosotros con la fibra alimentaria queremos aumentar el trabajo de nuestro estómago y de nuestro intestino
para poder aprovechar los beneficios de estas estructuras. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Sí, está claro. Perfecto. En función de esto, hicimos la aclaración, ¿no?, del salvado y lo integral, hicimos la aclaración de la avena tradicional y la avena instantánea. Quiero hacerles una aclaración del arroz, ¿sí? Hay muchas variedades de arroz. Por lo tanto, tratemos de sumar, por ejemplo, el arroz integral, el arroz yamaní. Tratemos de sumar el arroz negro, ¿sí? El arroz negro se consigue en dietéticas, no se consigue en supermercados, ¿sí? Son variedades de arroz que respetan la estructura entera del grano. Y sobre todo, si vamos a consumir arroz blanco, que diga en la bolsita de arroz, que diga arroz parboil o parbolizado, ¿sí? Anótense este concepto, que sea si vamos a consumir un arroz blanco, que sea el arroz blanco parboil o parbolizado. Si no, busquemos opciones como el arroz de tipos de variedad yamaní o el arroz de variedad integral o el arroz de variedad de grano negro, ¿sí? El arroz parboil, el arroz parbolizado, tiene la particularidad de que mantiene la estructura entera del grano. ¿Por qué? Porque una vez que se cosechó el grano de arroz, se le hace un proceso térmico que conserva la estructura del grano, haciéndolo más resistente, haciéndolo más durito y por lo tanto evitando la pérdida de nutrientes con el proceso de molienda. ¿Estamos de acuerdo? Surgió una duda. ¿Qué tal el arroz que no se pasa? Bueno, el arroz que no se pasa, fíjate que la etiqueta debe decir parboil. Ah, bien. Lo venden como con esa leyenda. Perfecto. Gracias. Fíjate así. Después el arroz doble Carolina, que es un arroz que se usa mucho para risotos o para guiso, traten de ir dejándolo un poquito de lado porque es un arroz muy procesado, o sea, el granito de arroz, ¿sí? Se le eliminó el salvado, se le eliminó el germen y queda un arroz más pulido y es un arroz que se cocina mucho y que genera, digamos, preparaciones mucho más cremosas. Por lo tanto, no hay aporte de fibra con estos granos y el trabajo digestivo es muy poquito el que genera esta variedad de arroz, ¿sí? Bueno, por último acá les dejo algunas recetitas para ir sumando alternativas de cereales y alternativas de legumbres diferentes a las que consumimos quizás de manera más habitual, ¿sí? Podemos hacer una avena o quinoa pudding, ¿sí? Que es como el famoso arroz con leche, pero en lugar de hacerlo con arroz, lo podemos hacer con avena o bien con los copos de quinoa y le podemos agregar trocitos de fruta fresca o trocitos de nueces o trocitos de almendras si nos gustan, ¿sí? Podemos elaborar galletas tipo las pepas, ¿sí? Con membrillo, pero que sean a base de copos de avena tradicional y banana, ¿sí? Y le ponemos como en el centro un dulce de membrillo que sea reducido en azúcar, o le podemos poner una mermelada casera de alguna fruta que nos guste, ¿sí? Podemos hacer panqueques de garbanzos, en donde usemos la harina de garbanzo en reemplazo de la harina de trigo. Podemos preparar o buscar de comprar en las dietéticas o en estos supermercados saludables un pan multicereal. ¿Por qué lo llamamos multicereal? Porque están elaborados con harina integral de trigo, harina de centeno y con avena, ¿sí? Muchas veces suelen tener también harina integral de trigo y
harina de amaranto o suelen tener harina de algarroba y también suelen tener agregados de avena, ¿sí? Más semillitas que le agregan para darle un poquito más de texturas. Podemos hacer un pan de lentejas, ¿sí? Yo todas estas recetitas se las puedo pasar en un archivito para que ustedes las tengan al final de todos estos talleres. Pero hay una receta muy básica con lentejas que es procesar una taza de lentejas crudas, ¿sí? Es decir, remojadas sin cocinar, una taza de lentejas remojadas crudas con una tacita de agua, ¿sí? Y los condimentos que a ustedes les gustan. Y forman después panquequitos. Vení, vamos. Que lo pueden usar como reemplazo de discos o de los wraps tipo fajitas. Podemos hacer con los garbanzos un hummus de garbanzos que lo podemos mezclar con remolacha cocida. Podemos elaborar hamburguesas de quinoa y otros vegetales salteados. Podemos fabricar albóndigas de lentejas en donde mezclamos los granitos de lentejas con lentejas procesadas y un poco de puré de zapallo y formamos las albóndigas. Podemos hacer un guiso de lentejas y le sumamos algunas otras legumbres que le gusten. Podemos hacer zapallitos rellenos con soja texturizada, ¿sí? La soja es una legumbre que además de presentarse como grano entero, viene derivados de la soja que son granos texturizados, ¿sí? Es decir, que las hojas se van pasando por distintos procesos en donde se le elimina la grasa y la capita externa de la semilla de soja. Entonces, con el grano sin la grasa se forman estos texturizados que lo podemos usar como reemplazo de la carne, ¿sí? Lo vamos a remojar previamente y lo vamos a usar para rellenar, por ejemplo, unos zapallitos. Podemos preparar un wok de carne con vegetales salteados y le agregamos granos de trigo burgol a esta preparación. O bien podemos hacer una sopa crema de vegetales y a esta sopa crema le agregamos cañiguá. El cañiguá es un grano de cereal bien chiquitito, son los granitos muy chiquititos y son como de color negro estos granitos y tienen la particularidad de ser muy ricos en proteínas, ¿sí? Es una opción que se usa mucho en la comida vegana o la comida vegetariana, ¿sí? Son granitos bien chiquititos y se puede usar el cañiguá como si fuera la quinoa, ¿sí? Son alimentos muy versátiles para incorporar en numerosas preparaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no te olvides de pasarnos las recetas. No. Ahí yo dejo de presentar, ¿sí? Una consulta. El tema del proceso ese de poner en remojo, cocinar y después enfriar, es para las legumbres nada más, ¿no es cierto? Sí, los cereales también, ¿sí? Los cereales también se tienen que enfriar. La diferencia es que los cereales no necesitan ese remojo previo, ¿sí? Los cereales, después de que lavamos los granitos de cereal, los vamos a cocinar. Una vez que se cocinaron, lo vamos a refrigerar antes de utilizarlos, ¿sí? La legumbre tiene este proceso intermedio del remojo, ¿sí? Para ablandar un poco más el granito porque son estructuras que son muy pesadas para que se puedan romper en nuestro organismo, ¿sí? Sí. Bien, y además tienen nutrientes que suelen ser... que suelen ser muy limitantes de la calidad nutricional. Entonces, lo que buscamos con el remojo y con la cocción es eliminar todas estas interferencias que puedan dificultar la calidad del alimento finalmente. Claro, ok. Te hago, Alejandra, una consulta. Sí. A mí más así en el invierno soy muy amiga de tomar sopas. Bien. Y sopas ya sea de pollo o de osobuco. ¿Es saludable? Totalmente.
Totalmente. Es más, lo importante de las sopas es que le podemos agregar lo que nos guste y sabemos que son opciones caseras y con presencia de alimentos reales, ¿sí? Si nosotros queremos que esta sopa sea más saciógena, más llenadora, nos tenemos que asegurar de que haya mucha cantidad de vegetales procesados en la sopa como base de nuestra sopa y después le podemos agregar el osobuco, pollo, le podemos agregar huevo rallado, le podemos agregar huevo tipo poché, cocinado tipo poché, y le podemos agregar además algún grano de cereal o algún grano de legumbre entero, ¿sí? Le podemos agregar un grano de quinoa, copos de avena tradicional, le podemos agregar estos granos de cañiguá, granos de lentejas, le podemos agregar soja texturizada, ¿sí? Que la soja texturizada se remoja y se cocina igual que el granito de la soja, ¿sí? En la soja, ¿hay cuánto de remojo? ¿También como unas 12 horas? La soja texturizada se puede remojar menos tiempo. La soja texturizada se puede remojar por 1 hora, nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el proceso de texturizado se encargó de ablandar el grano original, ¿sí? Ya la soja texturizada no es un grano entero, sino es un derivado. Entonces ya viene blandito. Lo que hacemos con el remojo es eliminar estos componentes que puedan limitar la calidad nutricional, ¿sí? Un dato curioso de la soja texturizada es que la soja texturizada se tiene que remojar en agua o en caldo, pero que ese caldo o el agua esté bien condimentado, ¿sí? Porque no tiene nada de sabor. Entonces, si nosotros le queremos dar un poquito de sabor a esta soja texturizada, tenemos que saborizar el agua con agregado de pimienta, de pimentón, de ajo, perejil, los condimentos que a ustedes les gusten. O si no, partimos de un caldo de verduras y sobre ese líquido remojamos la soja, ¿sí? Y esa soja después la usamos para preparar un relleno, por ejemplo, zapallitos rellenos. Si yo quiero agregar esa soja texturizada a la sopa, me tengo que asegurar que la sopa esté bien condimentada. ¿Para qué? Para darle sabor a esta soja que naturalmente es muy insulsa. ¿Me explicó? Sí, ¿y la salsa de soja? La salsa de soja es un condimento que no es aconsejable incorporar a la dieta porque tiene una cantidad de sodio muy alta, ¿sí? Entonces es un aderezo, es un condimento que lo podemos usar ocasionalmente, ¿sí? Y cuando lo usamos, siempre tratar de medir la cantidad que vamos a agregar, no a ojo. ¿Por qué? Porque son alimentos muy procesados con mucha carga de sodio. Esa agua de remojo de la soja, después que he pasado la hora, ¿en esa misma la puedo cocinar? Sí, es que en realidad después no necesita tanta cocción. Lo que haces es como un salteo de esa soja texturizada, ¿sí? Podés usar ese mismo adobe que formaste con el líquido y la soja, lo podés usar para la cocción, ¿sí? Bien. Esa soja también se la puede, digamos, poner con aceite de oliva en el sartén. Podés ponerle aceite de oliva al agua donde vas a remojar esa soja, ¿sí? Uh-huh. Bien. Gracias. De nada. Yo les voy a pasar algunas recetitas que a lo mejor de las que les mencioné, a lo mejor pueden generar duda de cómo elaborarse. Yo les voy a armar un archivito, ¿sí? Para que ustedes los tengan al finalizar los talleres, para que se queden como con ese mini recetario a disposición.
Ok. Bueno, gracias. Perfecto, entonces. Dale, Alejandra, bueno, estaríamos, calculo, no sé, si alguno más tiene alguna duda, si no, podemos dar por finalizada la clase, muy interesante. Así Bueno, que, gracias a ustedes por participar como cada viernes. dale, igual. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene en la clase presencial de cocina. Si les surge alguna duda de lo que hemos hablado, llévenlas anotadita y lo vamos trabajando mientras vamos elaborando nuestras producciones.